y cuando ella dijo que no, usaron eso como justificación para acercarse a él y exigirle una prueba de ciudadanía. Cuando el hombre negro, Lance Morgan, les dijo con calma que conocía sus derechos y que no consentía a sus preguntas, Keller respondió diciéndole que no tenía derechos si no era ciudadano y que más le valía obedecer o acabaría esposado. Entonces Morgan les dijo que no tenían autoridad legal para detenerlo basándose en el perfil racial y que formaban parte del problema al que se enfrentaba Estados Unidos. Morales reaccionó mal, agarró a Morgan, lo sacó a rastras de la cabina y lo esposó bruscamente mientras gritaba que lo llevaría al centro. Lo que los agentes del ICE, Keller y Morales no sabían, lo que estaban a punto de descubrir era que Lance Morgan era un agente del FBI y que acababan de detener y esposar ilegalmente a un agente federal, que toda su interacción estaba siendo grabada y que su decisión de perfilar y arrestar a un agente del FBI les costaría sus carreras, desencadenaría una investigación a nivel de agencia y resultaría en un acuerdo de $1.200.000 que ocuparía titulares nacionales. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país nos está viendo? Déjelo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos sintoniza. Y si cree que un hombre negro debería poder sentarse en una cafetería sin que los agentes del ICE le exijan una prueba de ciudadanía, dele a este video un me gusta y suscríbase. El restaurante Miller's, un martes por la tarde a finales de marzo, tenía el tipo de ritmo tranquilo que provenía de estar en medio de la calma de la semana laboral. Un puñado de clientes dispersos por las cabinas y los asientos del mostrador. La hora punta del almuerzo había pasado hacía una hora, y la multitud de la cena no llegaría hasta dentro de 3 horas. Las camareras se movían entre las mesas, rellenando café y retirando platos, y el cocinero trabajaba en la trastienda con la radio puesta lo suficientemente bajo como para poder oírla si se escuchaba, pero no lo suficientemente alto como para molestar a nadie. Lance Morgan estaba sentado en una cabina cerca de la esquina trasera del restaurante con una taza de café que se había quedado tibia y un plato con medio sándwich que no había tocado en 20 minutos. Tenía 36 años. Llevaba 10 años en el FBI, asignado actualmente a la División de Crimen Organizado, trabajando encubierto en un caso que lo había llevado a través de 3 estados durante los últimos 6 meses. Estaba vestido de paisano, con ropa elegida específicamente para no llamar la atención. Vaqueros desgastados, una sudadera gris con las mangas remangadas hasta los codos, zapatillas gastadas que habían visto días mejores. Nada en su apariencia decía agente federal. Todo en su apariencia decía tipo normal almorzando tarde. Lance llevaba unos 90 minutos sentado en esa cabina, y no estaba allí porque le gustara el café del restaurante o el sándwich que se estaba enfriando en su plato. Estaba allí porque esperaba a un contacto que debía reunirse con él para obtener información relacionada con una operación de tráfico. El Bureau llevaba meses construyendo un caso contra ellos. El contacto se retrasaba, lo cual no era inusual en este tipo de trabajo, así que Lance estaba matando el tiempo, pasando desapercibido, pareciendo un cliente más navegando por su teléfono y ocupándose de sus asuntos. Miró su reloj. El contacto llevaba ahora 40 minutos de retraso. Lance envió un rápido mensaje de texto pidiendo una actualización y no recibió respuesta. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana a la calle, observando pasar los coches y preguntándose si la reunión ocurriría hoy. Fue entonces cuando vio el vehículo del ICE detenerse frente al restaurante. Lance no le dio mucha importancia al principio. Los agentes del ICE patrullaban esta zona a veces, y ver un vehículo de la agencia no era inusual. Pero entonces vio a 2 agentes salir del coche y empezar a caminar hacia el restaurante, y algo en la forma en que se movían, decididos, concentrados, escaneando ya las ventanas antes de que siquiera llegaran a la puerta, hizo que los instintos de Lance se activaran. Los agentes del ICE, Robert Keller y Steven Morales, habían estado conduciendo por el centro esa tarde como parte de lo que su agencia denominaba operaciones de aplicación dirigida. Keller tenía 38 años, 12 años en el ICE, y se había labrado una reputación a lo largo de esos años por ser agresivo, por realizar arrestos que otros agentes habrían dudado en hacer, y por operar basándose en suposiciones más que en pruebas. Morales tenía 34 años, 8 años en agencia, y había aprendido desde el principio que seguir el liderazgo de Keller le facilitaba el trabajo, incluso cuando los instintos de Keller no siempre se alineaban con lo que la ley permitía realmente. Habían estado realizando redadas en esta parte de la ciudad toda la semana, deteniendo a personas que parecían desconocidas, pidiendo identificación, realizando comprobaciones y realizando arrestos cuando encontraban a alguien sin documentación.
Keller tenía la teoría de que ciertas áreas atraían a inmigrantes indocumentados y operaba con esa teoría sin mucha preocupación por si constituía una sospecha razonable según la Cuarta Enmienda. Al pasar junto al restaurante Miller's, Keller miró por la ventana y vio a Lance sentado solo en una cabina. Un hombre negro sentado solo, sin hacer nada que constituyera un delito o siquiera un comportamiento sospechoso. Pero en la mente de Keller eso no importaba. Cara desconocida, sentado solo en una zona donde Keller pensaba que podría haber indocumentados. Keller detuvo el coche. Vamos a comprobarlo. Morales no lo cuestionó. Nunca lo hacía. Entraron en el restaurante y lo primero que hizo Keller fue acercarse al mostrador donde una camarera estaba limpiando la estación de café. Sacó su placa del ICE y la levantó para que ella pudiera verla. «Disculpe, señora, ¿conoce a ese hombre de allí?», señaló hacia la cabina de Lance. La camarera miró a Lance, luego a Keller. «No, no lo conozco. Nunca lo he visto antes». Keller asintió. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». «Aproximadamente 1 hora, quizás un poco más, pero ha estado pidiendo, así que no hay problema con que esté aquí». La expresión de Keller no cambió, pero por dentro tenía todo lo que necesitaba. «Lleva aquí un tiempo. El personal no lo conoce». Eso era suficiente. «Gracias, señora». Keller y Morales cruzaron el restaurante hacia la cabina de Lance. Se detuvieron al borde de la mesa, parados sobre él de una manera que claramente pretendía ser intimidante. Keller habló primero, y su tono no fue cortés ni conversacional. Fue una exigencia. «Somos agentes del ICE. Necesitamos ver su prueba de ciudadanía ahora mismo». Lance levantó la vista de su teléfono, su expresión tranquila pero cautelosa. Había lidiado con fuerzas del orden excesivamente celosas antes y sabía cómo podían ir estas situaciones si no se mantenía la calma. «Disculpe, ¿de qué se trata esto?». Morales se acercó. Su voz transmitía la misma autoridad. «Estamos realizando inspecciones serias. Tenemos información de que personas en esta área no son realmente ciudadanos. Estamos barriendo la zona, así que necesitamos ver su identificación y prueba de ciudadanía». Lance dejó su teléfono sobre la mesa y miró a ambos agentes. Su voz se mantuvo tranquila y uniforme. «No consiento esto. Estoy sentado en una cafetería ocupándome de mis asuntos. No estoy obligado a darle nada». La voz de Keller se volvió más fuerte, más aguda. «¿Sabe quiénes somos? Somos del ICE. Estamos exigiendo su prueba de ciudadanía ahora mismo antes de que esto escale». Lance no pestañeó. «Conozco mis derechos y le digo que no consiento». Morales lo interrumpió, su voz volviéndose agresiva. «No tendrá ningún derecho si no es ciudadano, y necesitamos verificarlo. Así que, a partir de ahora, no tiene ningún derecho. Más le vale cooperar o acabará esposado». La voz de Lance se mantuvo firme, pero ahora había un matiz. ¿Acabar esposado por ejercer mis derechos? Keller se inclinó, su cara más cerca de Lance ahora. «Como acabamos de decir, usted no tiene ningún derecho. El presidente nos ha dado la autoridad para detener a cualquiera que no sea ciudadano. Ahora muéstrenos su identificación». Lance miró directamente a ambos, y su voz tenía un peso que dejaba claro que no iba a ceder. «Ustedes no tienen la autoridad legal para detener o interrogar a individuos basándose únicamente en una corazonada, o como denuncian los críticos, en el perfil racial». Hizo una pausa, dejando que eso calara. «Ustedes forman parte del problema al que se enfrenta Estados Unidos ahora mismo, abusando y extralimitándose en su autoridad. Y como ciudadano estadounidense, sea negro o no, no toleraré eso». Fue entonces cuando Steven Morales perdió la poca paciencia que le quedaba. Se extendió sobre la mesa, agarró a Lance por el brazo y lo sacó a rastras de la cabina con tanta fuerza que el hombro de Lance chocó contra el borde de la mesa mientras lo tiraban hacia adelante. Morales lo giró, le puso los brazos detrás de la espalda y le puso las esposas con movimientos bruscos y agresivos que dejaron marcas rojas en la piel de Lance casi de inmediato. «¿Crees que conoces la ley, gritó Morales, con la voz lo suficientemente alta como para que todas las personas en el restaurante se giraran a mirar. «Vienes con nosotros al centro». Lance no se resistió físicamente. Sabía que no debía darles ninguna excusa para escalar la situación, pero su voz se mantuvo tranquila, controlada y deliberada, mientras Morales empezaba a arrastrarlo hacia la puerta. Por su propio bien,
Deberían revisar mi bolsillo izquierdo, ya que tanto quieren ver mi identificación. Morales, todavía enfadado y sin pensar con claridad en lo que Lance acababa de decir, metió la mano en el bolsillo izquierdo de la chaqueta de Lance sin dudar. Su mano se cerró alrededor de algo sólido y metálico, y lo sacó. Era una placa del FBI. Morales la miró fijamente. Su rostro se puso pálido. Sus manos empezaron a temblar. Se quedó allí paralizado, sosteniendo la placa, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Keller, a unos metros de distancia, vio a Morales paralizarse y frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado?» La voz de Lance rompió el silencio, baja, pero con una autoridad que hizo que ambos agentes se quedaran completamente inmóviles. Antes de que cuente hasta 10, más les vale quitarse esas esposas o lo que está a punto de pasarles, ni siquiera el presidente podrá salvarlos. Morales jugueteó con las llaves. Sus manos temblaban tanto que le costó 3 intentos desabrochar las esposas. Lance adelantó los brazos, se frotó las muñecas donde el metal se había clavado en su piel y se giró para mirar a ambos agentes. Keller finalmente vio la placa en la mano de Morales, su rostro desprovisto de color. Lance los miró a ambos, su voz fría y precisa. «Felicidades, acaban de arruinar sus carreras». Robert Keller y Steven Morales se quedaron en medio del restaurante Miller's, mirando la placa del FBI en la mano temblorosa de Morales, y la realidad de lo que acababan de hacer empezaba a calar con un peso que ninguno de los dos sabía cómo soportar. Lance Morgan se frotó las muñecas donde las esposas habían dejado profundas marcas rojas, y su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban fríos de una manera que dejaba muy claro que la situación estaba lejos de terminar. Keller intentó hablar primero. Su voz sonó defensiva y apresurada. «No sabíamos que eras del FBI. Deberías haberte identificado desde el principio. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo». Lance lo miró con una expresión que decía que había oído esa excusa antes y que no significaba nada. «No preguntaron quién era yo. Vieron a un hombre negro sentado solo en una cafetería y decidieron que eso era razón suficiente para exigir mis documentos. Eso no es hacer su trabajo. Eso es perfil racial». Morales, todavía sosteniendo la placa como si fuera una prueba que desearía poder hacer desaparecer, intentó explicar. «Teníamos información de que personas en esta área podrían no tener documentación. Estábamos realizando redadas. Es procedimiento estándar». La voz de Lance se mantuvo nivelada, pero ahora había un matiz debajo que antes no estaba. «El procedimiento estándar requiere sospecha razonable. Ustedes no tenían eso. Tenían una corazonada basada en el color de mi piel. Eso no es legal. Eso es discriminación». Keller dio un paso adelante, intentando recuperar cierto control sobre la situación. «Mire, esto es un malentendido. Cometimos un error, pero tiene que entender, estamos bajo mucha presión para hacer cumplir las leyes de inmigración. El presidente ha dejado muy claro que debemos ser más agresivos». Lance sacó su teléfono del bolsillo y lo levantó para que ambos agentes pudieran ver la pantalla. Toda esta interacción fue grabada. Cada palabra, cada amenaza, cada exigencia ilegal. Me dijeron que no tenía derechos. Me detuvieron físicamente sin causa. Me esposaron e intentaron arrestarme. Todo eso está en cinta. El rostro de Morales se volvió aún más pálido. «¿Estabas grabando?» Lance asintió. «Soy un agente encubierto. Grabo todo cuando estoy en el campo. Y ustedes me acaban de dar uno de los ejemplos más claros de detención ilegal que he capturado». La voz de Keller se volvió más alta, más desesperada. «Estábamos haciendo nuestro trabajo. No lo sabíamos». La expresión de Lance no cambió. No les importó saberlo. Hicieron suposiciones y actuaron basándose en ellas sin ninguna justificación legal. Ese es el problema. Se apartó de ambos agentes y caminó de regreso a su cabina, donde su teléfono todavía estaba sobre la mesa junto a su café frío. Lo cogió y marcó el número. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. «Aquí el agente especial supervisor Harding». La voz de Lance era tranquila y profesional. «Señor, este es el agente especial Morgan. Acabo de ser detenido y esposado ilegalmente por 2 agentes del ICE mientras realizaba vigilancia en el campo. Los agentes se me acercaron sin sospecha razonable, exigieron prueba de ciudadanía y cuando me negué a cumplir sus órdenes ilegales, me detuvieron físicamente.
Tengo toda la interacción grabada. Necesito que esto se documente inmediatamente y necesito que contacte a sus supervisores. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de Harding volvió, aguda y concentrada. Lo esposaron. ¿Dónde está ahora? El restaurante Miller's, en la quinta calle. Los agentes todavía están aquí. Quédese ahí. Voy de camino y traigo a sus supervisores. Lance colgó la llamada y miró a Keller y Morales, quienes ahora estaban de pie cerca de la puerta, con aspecto de querer irse, pero sin estar seguros de si se les permitía. Mi supervisor viene de camino. Ustedes dos deberían quedarse aquí. Van a tener que explicarse. Keller abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, sonó su propio teléfono. Miró la pantalla, vio el nombre de su supervisor y su cara se tensó. Respondió la llamada y, en menos de 10 segundos, su expresión pasó de defensiva a aterrorizada. Sí, señor, todavía estamos en el restaurante. Sí, señor, esperaremos aquí. Colgó la llamada y miró a Morales. Nuestro supervisor viene y trae al director regional. Morales parecía que estaba a punto de vomitar. 20 minutos después, el restaurante había pasado de ser un lugar tranquilo por la tarde a algo que parecía más una escena del crimen. El agente especial supervisor del FBI, Marcus Harding, llegó primero, caminando por la puerta con un tipo de furia controlada que hizo que todos en la sala guardaran silencio. Caminó directamente hacia Lance, lo inspeccionó y vio las marcas rojas en sus muñecas. ¿Estás bien? Lance asintió. Estoy bien, pero hay que ocuparse de ellos. Harding se giró para mirar a Keller y Morales, y su expresión dejó muy claro lo que pensaba de ellos. Ustedes dos, quédense donde están. 5 minutos después de que llegara Harding, se presentó el supervisor del ICE. Eran dos. Un supervisor de campo llamado Martínez y un director regional llamado Stevens. Ambos entraron en el restaurante, vieron a Keller y Morales de pie cerca de la puerta, y la expresión en sus rostros decía que ya sabían que esto iba a ser malo. Stevens se acercó a Keller primero. «Explícame lo que pasó aquí». Keller intentó dar su versión de los hechos, hablando de redadas y prioridades de aplicación y de seguir procedimientos, pero Stevens lo interrumpió a mitad. ¿Tenía sospecha razonable para acercarse a este hombre? Keller vaciló. Vimos que estaba sentado solo y el personal no lo conocía, y eso no es sospecha razonable, eso es perfil. Harding dio un paso adelante sosteniendo el teléfono de Lance con la grabación lista. Tengo toda la interacción grabada. Sus agentes le dijeron a un ciudadano estadounidense que no tenía derechos, exigieron identificación sin causa, detuvieron físicamente y esposaron a un agente federal que realizaba una operación encubierta. Todo eso está en cinta. Stevens miró a Keller y Morales, y su voz bajó a algo frío y definitivo. Ustedes dos quedan suspendidos con efecto inmediato. Vuelvan a la oficina, no hablen con nadie, no abandonen la ciudad, oirán de asuntos internos. Keller intentó discutir. Señor, nosotros solo... Váyanse ahora. Keller y Morales salieron del restaurante sin decir una palabra más, y la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que se sintió como el final de algo. Harding miró a Stevens. Esto no ha terminado. Presentaremos una queja formal y emprenderemos una demanda federal. Stevens asintió lentamente. Entiendo, y cooperaremos plenamente con la investigación. Lance se sentó de nuevo en su cabina, cogió su café frío y dio un sorbo. Su contacto nunca se presentó ese día. La operación se había visto comprometida y 2 agentes del ICE acababan de destruir sus propias carreras en menos de 10 minutos. La grabación de la interacción de Lance Morgan con los agentes del ICE, Robert Keller y Steven Morales fue revisada por Asuntos Internos del FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en las 48 horas posteriores al incidente. Lo que escucharon en esa grabación era tan claro, tan innegable y tan condenatorio que no dejaba lugar a interpretación ni defensa. La grabación comenzó con la voz de Keller exigiendo prueba de ciudadanía sin ninguna razón declarada. Capturó a Lance afirmando con calma sus derechos y negándose a consentir un registro ilegal. Grabó a Keller diciéndole a Lance que no tenía derechos si no era ciudadano, y a Morales amenazándolo con esposas por ejercer esos derechos. Capturó a Lance explicando que no tenían autoridad legal para detenerlo basándose en perfiles raciales, y grabó el momento exacto en que Morales lo agarró, lo esposó mientras gritaba que lo llevaba al centro. Cada palabra, cada amenaza,
cada violación de los derechos de la Cuarta Enmienda de Lance, todo conservado en audio que no podía ser explicado o recontextualizado. Pero la grabación era solo una parte de la historia. La investigación sobre Keller y Morales se expandió rápidamente, y lo que los investigadores encontraron empeoró mucho la situación de un solo incidente de perfil racial. Cuando Asuntos Internos revisó los expedientes de personal de ambos agentes, descubrieron patrones que deberían haber sido abordados años atrás, pero que habían sido ignorados por supervisores que o no veían el problema o no les importaba. Robert Keller llevaba 12 años en la agencia y durante esos 12 años había sido objeto de 7 quejas formales de individuos que afirmaban que los había detenido sin sospecha razonable, les había exigido identificación basándose en su apariencia y los había tratado como criminales por negarse a cumplir órdenes ilegales. Las 7 quejas tenían algo en común. Todas provenían de personas negras o latinas. Las 7 quejas habían sido documentadas, revisadas y desestimadas con consecuencias mínimas. Keller había sido advertido verbalmente 2 veces, pero nunca había sido suspendido, nunca reasignado, y nunca se le había exigido formación adicional sobre derechos constitucionales. Steven Morales llevaba 8 años en el departamento, y su expediente acumulaba 4 quejas similares a lo largo de ese periodo. Todas ellas involucraban a personas de color y describían un patrón idéntico de comportamiento: detenciones sin sospecha razonable, interrogatorios agresivos y amenazas de incomunicación por ejercer sus derechos. Morales había sido amonestado una vez, pero no se tomaron más medidas. El patrón era innegable, y la agencia poseía pruebas documentales en los expedientes del personal que nadie había utilizado. La investigación no se detuvo en Keller y Morales. Una vez que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a examinar las prácticas de aplicación de la ley en la unidad donde trabajaban ambos agentes, descubrieron que el problema era sistémico. Durante un lapso de 2 años, la unidad había llevado a cabo lo que ellos denominaban operaciones de aplicación selectiva en barrios específicos, y los datos revelaban que el 87% de las personas detenidas durante esas operaciones eran negras o latinas. De estas detenciones, solo el 14% resultaron en alguna acción coercitiva, lo que significaba que la gran mayoría de las personas detenidas fueron retenidas, interrogadas y puestas en libertad sin justificación legal alguna. La unidad operaba basándose en suposiciones y prejuicios, en lugar de en la sospecha razonable, y la agencia había permitido que esta situación se prolongara durante años. Para cuando los resultados de la investigación se compilaron en un informe, el alcance de lo sucedido estaba claro. No se trataba simplemente de 2 agentes tomando una mala decisión en un establecimiento de comida. Se trataba de una agencia que había ignorado las señales de advertencia, desestimado las quejas y permitido que el perfil racial se convirtiera en una práctica estándar. Lance Morgan ofreció una conferencia de prensa una semana después del incidente. Se encontraba detrás de un atril, flanqueado por el agente especial supervisor del FBI, Marcus Harding, y hablaba con la calma mesurada de quien ha pasado años testificando en los tribunales y sabe cómo hacer que cada palabra cuente. Soy un agente del FBI. Tengo 10 años de servicio. He trabajado en operaciones encubiertas en 3 estados. Conozco mis derechos y conozco la ley. Y en la tarde del 14 de marzo fui sometido a perfilaje racial, detenido ilegalmente y esposado por 2 agentes del ICE que vieron a un hombre negro sentado en un restaurante y decidieron que eso era motivo suficiente para exigirle pruebas de ciudadanía. Hizo una pausa, y la sala repleta de periodistas permaneció en silencio. Tenía una placa del FBI en el bolsillo todo el tiempo, pero no debería haberla necesitado. Mis derechos como ciudadano estadounidense deberían haber sido suficientes. El hecho de que sea un agente federal no debería ser lo que me proteja de una detención ilegal. La Constitución debería protegerme y debería proteger a cada persona en este país, independientemente de su trabajo o su placa. Lance miró directamente a las cámaras. Si esto le puede pasar a un agente del FBI, imaginen lo que les está sucediendo a diario a personas que no tienen una placa que mostrar. Imaginen a cuántas personas han detenido, interrogado, retenido y tratado como criminales por sentarse en un restaurante, caminar por la calle o simplemente existir en un barrio donde alguien decidió que no pertenecían. Levantó una carpeta que contenía el informe de la investigación.
La investigación sobre este incidente determinó que los 2 agentes que me detuvieron tienen un historial documentado de perfilaje racial. 7 quejas contra un agente, 4 contra el otro, todas desestimadas, todas ignoradas, y la unidad en la que trabajaban ha estado llevando a cabo operaciones de aplicación de la ley que han tenido como objetivo a comunidades negras y latinas en un porcentaje del 87%, con solo el 14% de esas detenciones resultando en alguna acción coercitiva. La sala estalló en preguntas, pero Lance continuó: «Esto no es un incidente aislado, es un patrón, y no permitiré que se tape. Presentaré una demanda federal y buscaré todos los recursos disponibles para asegurar que lo que me sucedió sea la última vez que esta agencia ignore su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución». Se retiró del atril y Hardin dio un paso al frente para responder a las preguntas de la prensa, pero el daño ya estaba hecho. La historia era pública, las grabaciones eran accesibles, los hallazgos de la investigación estaban documentados y Robert Keller y Steven Morales, que habían entrado en el restaurante buscando a alguien a quien someter a perfilaje, se habían convertido en el rostro de uno de los ejemplos más ampliamente condenados de abuso en la aplicación de la ley de inmigración en la historia reciente. Las repercusiones de la conferencia de prensa de Lance Morgan fueron inmediatas y abrumadoras. En un plazo de 24 horas, la grabación de los agentes del ICE, Robert Keller y Steven Morales, deteniéndolo, había sido vista más de 15 millones de veces en todas las plataformas de redes sociales. El audio de Keller diciendo «Usted no tiene ningún derecho» y de Morales gritando mientras lo arrastraba del puesto, sonó en todas las cadenas de noticias del país. Se organizaron protestas frente a la sede del ICE en menos de 48 horas, con manifestantes portando carteles que decían «Los agentes del FBI no están seguros, ¿y nosotros?» y «El perfilaje racial no es aplicación de la ley». Robert Keller y Steven Morales fueron despedidos en un plazo de 3 semanas tras el incidente. Los hallazgos oficiales de la investigación interna declararon que ambos agentes habían incurrido en perfilaje racial, realizado detenciones sin sospecha razonable, violado los derechos de la Cuarta Enmienda de un ciudadano estadounidense, detenido ilegalmente a un agente federal y demostrado un patrón claro de prácticas de aplicación discriminatorias. Keller tenía 38 años y 12 años de servicio, y Morales 34, con 8 años de servicio. Sus carreras en la aplicación de la ley federal habían terminado. Se revocaron sus certificaciones. Ninguna otra agencia federal los contrataría. Sus nombres quedaron permanentemente ligados a uno de los casos más publicitados de abuso en la aplicación de la ley de inmigración jamás registrados. Pero los despidos fueron solo el principio. Lance Morgan presentó una demanda federal por derechos civiles, buscando $1.200.000 en daños y perjuicios contra Keller, Morales y la agencia. La demanda alegaba detención ilegal, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, discriminación racial e indiferencia deliberada ante un patrón de violaciones constitucionales. La demanda también incluía los hallazgos de la investigación que demostraban que ambos agentes tenían múltiples quejas previas que habían sido ignoradas y que la unidad en la que trabajaban había estado realizando operaciones de aplicación de la ley con perfiles raciales durante años. El equipo legal de la agencia revisó las pruebas, la grabación, los expedientes del personal, los datos de aplicación de la ley que mostraban que el 87% de las detenciones se dirigían a personas de color, con solo el 14% resultando en alguna acción, y el testimonio de 7 individuos que habían presentado quejas contra Keller que nunca fueron atendidas. Tomaron la decisión de llegar a un acuerdo en lugar de ir a juicio. El acuerdo se finalizó por la totalidad de $1.200.000 en un plazo de 6 meses. El acuerdo incluía más que una simple compensación monetaria. Requería que la agencia implementara reformas generales, incluyendo capacitación obligatoria sobre derechos constitucionales para todo el personal de aplicación, nuevos protocolos que exigieran a los agentes documentar la sospecha razonable específica antes de cualquier detención, el establecimiento de una junta de supervisión civil independiente para revisar las quejas de perfilaje racial, auditorías trimestrales de los datos de aplicación desglosados por raza y resultado, y la terminación o reasignación de cualquier agente con un patrón documentado de detenciones sin sospecha razonable. La investigación no se detuvo con Keller y Morales. Los hallazgos del caso de Lance desencadenaron una revisión más amplia de toda la unidad de aplicación,
y lo que los investigadores encontraron fue devastador. Otros 8 agentes de la misma unidad tenían patrones similares de quejas y detenciones sin sospecha razonable. 5 de esos agentes fueron despedidos, 3 fueron puestos en periodo de prueba y reasignados a tareas administrativas a la espera de una nueva capacitación. El supervisor de la unidad, que había desestimado las quejas contra Keller y Morales, también fue destituido de su cargo. La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emitió un informe contundente que concluía que la unidad había incurrido en perfilaje racial sistemático, que los supervisores no habían abordado los patrones documentados de mala conducta y que la agencia había violado sus propias políticas y los derechos constitucionales de innumerables individuos durante un periodo de varios años. El caso se convirtió en un ejemplo histórico utilizado en los programas de capacitación de aplicación de la ley y de inmigración en todo el país. La grabación ahora se reproduce en las academias federales como una clara demostración de cómo se ve el perfilaje racial, por qué la sospecha razonable es un requisito constitucional y cómo las quejas ignoradas pueden escalar a demandas federales e investigaciones a nivel de agencia. Lance Morgan continuó su trabajo en el FBI y se convirtió en un defensor vocal de las protecciones de los derechos civiles en la aplicación de la ley de inmigración. Testificó ante el Congreso sobre los peligros del perfilaje racial y la importancia de la rendición de cuentas. Donó una parte de su acuerdo a organizaciones que brindan defensa legal a personas que han sido detenidas ilegalmente. Robert Keller y Steven Morales no han trabajado en la aplicación de la ley federal desde su despido. Ambos intentaron encontrar trabajo en seguridad privada, pero fueron rechazados repetidamente una vez que las verificaciones de antecedentes revelaron la razón de su despido. Keller ahora trabaja en logística de almacenes. Morales trabaja en el comercio minorista. Sus nombres permanecen permanentemente ligados al caso, y la grabación de ellos deteniendo a un agente del FBI sigue siendo el primer resultado cuando se buscan sus nombres. 5 años después, las reformas implementadas como parte del acuerdo siguen vigentes. La Junta de Supervisión Independiente ha revisado más de 200 quejas y ha obligado a la agencia a abordar patrones que anteriormente habrían sido desestimados. Los datos de aplicación se auditan trimestralmente, y los agentes con patrones de detenciones sin sospecha razonable ahora son marcados y reentrenados o removidos. Los cambios no han eliminado el perfilaje racial por completo, pero han creado un sistema donde agentes como Keller y Morales no pueden operar sin control, mientras las quejas se acumulan en sus expedientes. La lección fue costosa, pública y permanente. Sentarse en un restaurante siendo negro no es una sospecha razonable. Una placa no otorga inmunidad de la Constitución, y las agencias que ignoran los patrones de perfilaje racial pagarán el precio en demandas, reformas y confianza pública que tarda décadas en reconstruirse. Si crees que nadie debería ser detenido por sentarse en un restaurante siendo negro, ni civiles, ni agentes federales, ni nadie, comparte esta historia. ¿Qué reformas crees que necesita la aplicación de la ley de inmigración para prevenir el perfilaje racial? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esto te recordó que la Constitución se aplica a todos, independientemente de quién haga cumplir la ley, suscríbete. No nos detendremos hasta que la rendición de cuentas se convierta en la práctica estándar, no en la excepción que cuesta millones.